Bien, vamos con Sara Sanz y Rubén Fernández a contarles lo que sucede. Se puede resumir de una manera muy sencilla. Dentro de este proceso colectivista, comunistizador de todos los ámbitos de la vida pública española, hay tres ámbitos que son los clásicos del comunismo. Y en todos ellos, España se está moviendo activamente hacia la tiranía. La propiedad no existe, los precios los fija el gobierno. Y el mercado, no hay mercado. Aquí los que saben los precios son los ceporros del gobierno. Dirán ustedes, esos tuercebotas criminales que han conseguido que España tenga 23.000 muertos y Portugal 800. Sí, señor, esos ceporros criminales. Estos propagandistas que mienten todos los días. El gobierno del bulo de la trola, sí señor, este gobierno infecto e infectado, lerdo hasta decir basta, este es el que decide lo que tienen que valer las cosas. Cuando se fija el precio de las cosas, arbitrariamente, como es natural, cuando no se respetan las leyes de la oferta y la demanda dentro de la ley, pues naturalmente, ¿qué es lo que sucede? El mercado negro ha pasado toda la vida. En la Unión Soviética publicaban cada año los precios de todo. Salía todo, desde el precio del kilo de uranio a la escobilla del váter. Luego el uranio acababa en Chernobyl y en la escobilla del váter no había. Una de las instituciones del comunismo es la cola. ¿Qué es la cola? Pues va la gente y se pone en cola porque se supone que hay algo, pero no saben lo que se va a vender. Lo que está vendiendo, pues lo que haya llegado. Bueno, pues si ese día encuentras un bote de una lata de sardinas, pues buena es para cuando haga falta. Que no, que hoy es aceite, pues nada, pues aceite que me llevo. Que no, ya no queda nada, pues ¿qué le vamos a hacer? A ver mañana en la cola. Ese es el mecanismo automático. ¿Y quién lleva el mercado negro? El Partido Comunista, naturalmente. ¿Quién es la mafia en la Rusia actual? Pues el KGB, la policía secreta. ¿Cuál es la mafia en Venezuela? La colección de criminales y asesinos que tiene a su servicio Maduro. Si esto está inventado. ¿Quién es el gran Macro, el de la trata de blancas, negras y mulatas? Pues el Estado cubano, el Estado comunista cubano. ¿Quién es el narcotraficante? El Estado comunista cubano. Claro, si tú fijas los precios de las cosas o sencillamente las prohíbes, si es algo que se consume habitualmente, pues se buscará en otro sitio, otro mecanismo. Siempre la intervención de precios acaba en desabastecimiento, y en mercado negro y en corrupción. Uno de los padres de la Escuela de Salamanca decía, el precio justo de las cosas depende de tal cantidad, de tantos miles de decisiones a lo largo de toda la producción de las cosas en el mundo. Intervienen tantas cosas que solo puede saber Dios el precio justo, que es imposible para la inteligencia humana. Los humanos, humildemente, tenemos que conformarnos con el precio de mercado. Pero, como el comunismo es negar la propiedad, robarle todo a todos, y negar la ley que les protege, tiene que además liquidar a los jueces, poner a comisarios de justicia. Y, por supuesto, tiene que amordazar los medios de comunicación. Porque es que hay gente que protesta. Bueno, pues hay gente que le roban lo que tiene y va y se queja. Así que lo fusilan o lo mandan a la cárcel, le quitan el empleo y como alguien quiera defenderlo, por supuesto al que fusilan es al periodista. Y en esas estamos, en estos tres ámbitos. Intervención en la economía hasta extremos grotescos por parte de tuercebotas notorios y corruptos más notorios todavía. Persecución de los medios de comunicación que cuenten las fechorías de este gobierno y ataque a los jueces para que la ley no rija para los gobernantes. En fin, es el sueño de Lenin hecho realidad y en eso estamos ya en España. Es verdad que algunos medios de comunicación resistimos, que hay jueces que resisten, pero la tendencia política impulsada por este gobierno socialcomunista es inequívoca. Vamos a comenzar por el efecto inmediato que ha tenido la fijación de precios arbitraria. Han puesto menos de €1, podrían haber puesto un céntimo.
Total, ¿qué sabe Illa, excepto de dar contratos multimillonarios, pero de millones de euros, a empresas ilegales, pero eso sí, de Barcelona, que tratan con gángsters chinos? ¿Qué sabe Illa? Bueno, pues Illa lo sabe todo porque para eso es socialista, o sea, un comunista que se ducha. No mucho, porque el flequillo de Illa me da a mí que el champú no lo conoce demasiado. Vamos con ello, Sara Sanz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy entra en vigor el precio máximo de las mascarillas, el que ha fijado el Gobierno en 0,96 por unidad, un precio que ha bloqueado el mercado en un momento de desabastecimiento y cuando buena parte de los españoles todavía no dispone de material sanitario suficiente para su consumo particular. Los farmacéuticos consideran que el precio se establece mal y tarde y que los fabricantes sopesan incluso ya parar la producción, ya que no cubren ni siquiera los costes. Los distribuidores, por su parte, buscan otros mercados. Mientras tanto, siguen conociéndose los detalles de los contratos del Ejecutivo para adquirir material sanitario. Según cuenta La Razón, Interpharma, el intermediario de sanidad para vender los test fallidos, no tenía permiso para hacerlo. Además, el mismo diario cuenta que el Gobierno contrató por más de 4 millones a una firma sin empleados cuya administradora única es una abogada experta en concurso de acreedores para gestionar el suministro de 700.000 dispositivos para pruebas diagnósticas. El Gobierno rechaza cualquier tipo de modificación o compensación a los farmacéuticos. Escuchamos al ministro Salvador Illa y al presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Luis González. Las mascarillas quirúrgicas, que son las que en estos momentos tienen un precio máximo fijado de 0,96 euros por unidad como precio máximo, va a ser ejecutiva desde el momento que sea ejecutiva y no habrá ningún tipo de compensación. Mire, yo creo de verdad que tenemos que ser un poquito serios y tenemos que ser serios con estas personas que no se están dejando la piel, se están dejando la vida por los demás. Así que me parece muy mal, repito, que digan que si tenemos mascarillas bien y si tenemos mascarillas que les da igual. Es muy fácil, facilísimo, ¿eh? Lo más fácil en esta vida es decir, ahora que ya entran en el mercado, ahora que ya las tiene la distribución, ahora que ya van a sobrar, ahora vamos a poner un precio máximo. ¿Y por qué no lo pusieron hace un mes? Bueno, pues porque es que ahora tampoco va a sobrar. Ahora lo que van es a desaparecer. Las grandes empresas españolas y pequeñas, tampoco crean ustedes que fabricar una mascarilla exige tecnología punta. Recuerden que 2 chicos de mi pueblo, Orihuela del Tremedal, de la familia Arcos, o sea, que están estudiando ingeniería, crearon con una impresora 3D mascarillas y toda clase de protecciones para los médicos, los enfermeros, la Guardia Civil, la policía, y las repartían gratis, las hacían en su casa con una impresora 3D y con una serie de piezas que sacaron de una carpintería que ha tenido que cerrar, la de su padre. O sea que no hace falta ser Bill Gates. Bien, eso sí, hace falta tener ganas de ayudar al prójimo, como estos chicos de mi pueblo. Bien, pero el problema es que se están vendiendo todos los test y sobre todo el material de protección. España tiene una gran industria textil, tiene la firma textil más importante del mundo, que es Zara. Bueno, vamos, Zara, Inditex, y con sus infinitas variantes. Se están vendiendo en toda Europa. En Francia, el material que está llegando es español. ¿Por qué no lo tienen los españoles? Porque el gobierno ha querido contratar a gángsters de su partido, de su cercanía, gángsters que actúan fuera de la ley, que trabajen con la mafia china, que es ilegal hasta en China, para ser ilegal en China tienes que ser muy ilegal. Y el resultado, bueno, han hecho varias compras multimillonarias y no sirve ninguno de esos test. ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos médicos? ¿Cuántos enfermeros? ¿Cuántos cirujanos han dado su vida? ¿Cuántos farmacéuticos? Porque no han tenido manera de protegerse, porque este infame gobierno criminal ha sido incapaz de actuar conforme a las reglas del mercado, porque empezó a comprar 2 meses tarde y encima ha querido comprar a través del gangsterismo organizado del mercado negro y ahora va y pone precio a las cosas. El Illa, que es el que ha contratado a estas empresas de Barcelona, que no son empresas, esos son cubiles. Bueno, pues esta es una cuestión absolutamente esencial, que es fundamental, pero absolutamente fundamental que la gente conozca. Bien, vamos a otro asunto que es la represión. Estamos en arresto domiciliario, todos los españoles.
Y además tenemos prohibido opinar contra el gobierno. La Guardia Civil, de una manera típicamente golpista, es empleada por este siniestro generalito del gobierno y por el gobierno mismo para perseguir a los que dice que opinen en contra del gobierno. Este es el régimen represivo en general. Y ayer apareció haciéndose, no sé, el padre Damián de la isla de los leprosos, el siniestro vicepresidente comunista de este gobierno social comunista, que es el ahora millonario Marqués de Galapagar. Y va, y él ante todo la televisión, ya dijo, a mí dadme los telediarios, que no quiero ministerios. Claro, es que en los ministerios hay que trabajar, en los telediarios se sale. Este está loco por sí mismo, por su imagen, etcétera. Bueno, pues ayer se dirigía a los niños, por encima de los padres. ¿Recuerdan qué es lo primero que hizo la entonces portavoz del gobierno, Isabel Celaá, al llegar al poder, al tomar posesión de su ministerio? Decir que los hijos no eran de los padres. Claro, es que en la ideología comunista los hijos son del Estado. ¿Y quién es el Estado? Pues el Estado es ni más ni menos que Pablenín de Galapagar. Ayer estuvo inmenso. El vicepresidente comparecía junto al ministro Salvador Illa para ofrecer los detalles de esa salida de los menores. El vicepresidente se dirigía a los niños, a los que pedía perdón, porque según dice, cuando se comete un error hay que corregirlo de forma inmediata. Luego añadía también que el gobierno no se explicó bien. Los menores de 14 años podrán salir finalmente en compañía de un adulto, 1 hora con sus juguetes y a 1 kilómetro máximo de distancia de sus domicilios. Quiero dirigirme en primer lugar a los niños y niñas que nos estáis viendo. Yo sé que seguir una comparecencia del Gobierno en la Moncloa puede ser un poco aburrido, pero sé que muchos y muchas estáis con vuestros padres, con vuestras familias. Hoy hablamos de vosotras y de vosotros, y lo primero es que querría pediros disculpas, porque es verdad que en los últimos días, en las últimas horas, en el Gobierno no hemos sido todo lo claros que deberíamos a la hora de explicar cómo vais a poder salir a partir del domingo a dar paseos con vuestras familias. Pregunta inmediata de los 2 o 3 niños que hayan visto a este tío. ¿Y por qué tiene tan mal la dentadura, mamá? ¿Y por qué dice siempre lo de niños, niñas, chicos, chicas? ¿No somos todos niños? ¿No somos iguales? Mamá, mamá. Este siniestro personaje, este cursi redomado, habla a los niños. Dejad que los niños se acerquen a mí. ¡Qué majadero! Pero detrás de esto, ¿qué es lo que hay? Una voluntad omnímoda de poder. ¿Qué es lo que estorba siempre al comunismo? La ley. Porque la ley está hecha para proteger las libertades particulares de la gente y la propiedad de la gente, que es parte esencial de su libertad. Y la ley les estorba. ¿Y qué es la ley? La ley son los jueces. En cuanto condenan a uno de ellos, que como están siempre merodeando el delito o perpetrándolo, pues es muy poco para lo que debería ser, pero entonces saltan como fieras contra los jueces. Es que hay que recordar que estos, en su ideología, no solamente la justicia debe ser de clase, es decir, administrada por ellos. Recuerden, luego lo recordaremos con Joaquín Manso, porque fue una información del diario El Mundo, que pedían acatamiento de los jueces al nuevo cambio político en español, es decir, a la revolución comunista. Pero claro, ahora resulta que han condenado a una tía, que es la representante de Pablo Iglesias en la Comunidad de Madrid, que agredió a una policía con eslóganes tan simpáticos como llamarle puta, hija de puta, zorra, que te follas a tus compañeros, cocainómana. Si tuvieras un hijo y tuviera una pistola te tendría que pegar un tiro en la cabeza. Esto en los hechos acreditados de la sentencia. Así que, naturalmente, la han condenado muy poco, muy poco, 19 meses. ¡Jo! ¿Cómo se ha puesto la jarca? Protegiendo a Isabel Serra. Pero antes han buscado proteger al Alfon, al que pillaron con una olla de tornillos para matar policías. Es que el que protesta, ahora vicepresidente de esa manera,
hipocritona, jesuítica en el sentido siniestro del término, jesuita fue Stalin, claro, es Pablo Iglesias el que decía que disfrutaba cuando veía a alguien pateando en la cabeza a un policía en el suelo. Y estos son los que realmente mandan en este asqueroso gobierno. Preguntado por la situación de las residencias de ancianos, donde han fallecido miles de personas y cuya gestión depende de su vicepresidencia, Pablo Iglesias se remitió a las comunidades autónomas a las que acusa de haber privatizado estos servicios. Durante esta misma intervención, el vicepresidente aprovechó la ocasión para arremeter contra los jueces tras el fallo que condena a 18 meses de prisión a Isabel Serra por agredir e insultar a varios agentes de la policía. Dice Pablo Iglesias que está convencido de que el Supremo dará la razón a Serra y acusa a la justicia de favorecer a los poderosos. El Consejo General del Poder Judicial cree que Iglesias genera unas sospechas del todo inaceptables. Echenique y Jaume Asens arremetían contra el Consejo General del Poder Judicial una vez que publicaba ese comunicado condenando las palabras de Iglesias contra los jueces. Asens decía y consideraba ilegítimo cualquier comunicado de la cúpula judicial, decía con el mandato caducado y al servicio de la derecha. Echenique, por su parte, tuiteaba contra la magistratura. Lecciones de pulcritud democrática, Unidas Podemos, las justas. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura se manifestaba María Jesús del Barco. Me limité a trasladar algo que piensa mucha gente en la sociedad. Yo no dije lo que pienso de la sentencia, que se lo puede estar usted imaginando. Dije que hay mucha gente en este país, y creo que sabe usted que es verdad, que piensa que no siempre la justicia es igual para todos y que muchas veces los corruptos se han ido desgraciadamente de rositas. Eso lo piensa mucha gente. Y yo me limité a trasladar eso que piensa la gente y me abstuve de decir nada distinto a que hubiera que acatar la sentencia y que la sentencia tenga que ser recurrida. ¿Alguien me puede decir que en este país no se condena a los poderosos y corruptos del partido que sea, por otra parte? Por lo cual creo que queda claramente acreditado en este país la independencia de los jueces, que no dictamos resoluciones injustas, que cuando existe y se acredita la existencia de un delito de corrupción, sea quien sea el acusado, si se demuestra su culpabilidad, se le condena. Excepto si es de Podemos, porque todavía estoy esperando la condena de Monedero por haber recibido ilegalmente y no haber declarado a Hacienda $500,000 por un informe que no hizo sobre una moneda que no existe. No, es verdad que hay corrupción en la justicia, pero no es la línea general de la justicia. La línea general de la justicia, en general, es bastante buena. Es más, dada la corrupción, de la politización, que esa es el gran problema de la justicia española, que es la politización de la cúpula, no de los jueces, digamos, de base, pues es ese. Pero, ¿qué pasa? Es que no se ha beneficiado Pablenín. Pero vamos a ver, si hace muy poco me tuvo que absolver a mí un juez que me habían condenado por decir que era una, no sé qué dije, pues una discapacitada intelectual o algo parecido, la excelentísima señora de Galapagar. Pero vamos a ver, es que no se puede decir que alguien es absolutamente analfabeto si es de Podemos. Pues no se puede, y echan mano de la justicia. O sea que para lo que quieren, hombre, la justicia es estupenda, para meter miedo a los medios que les meten el dedo en el ojo. Para eso les sirve. Pero ¿esto a qué nos conduce? Nos conduce a que este partido debería ser ilegal. Este es un partido ferozmente anti-español, anticonstitucional, contrario a la libertad individual, contrario a la propiedad privada, déspota donde los haya, hecho, financiado y mantenido por el narcorrégimen venezolano y sostenido, en el caso de Pablo Iglesias, por la criminal teocracia iraní. Y lo mismo que Bildu, las fuerzas totalitarias, como el otro día se le escapó a Cheminga Dominga, es analfabeto en tantas cosas que no se daba cuenta de lo que decía. Dice, en Alemania no sé cuántas, no creo que pase. En Alemania están prohibidos los partidos comunistas, solerdo. En Alemania Podemos no existiría y si quería existir acabaría en la cárcel. Vamos, no acabaría, empezaría. Esta es la realidad de lo que está pasando, que estos son los que realmente mandan en el gobierno.
En fin, vamos a dejarlo aquí porque tendremos ocasión de comentar en la tertulia y después tenemos la entrevista con Inés Arrimadas y hay muchos asuntos. Pero recuerden, aquí lo esencial es que España otra vez, 80 años después de que acabara la guerra civil, exactamente 81 años, se plantea el mismo problema que nos llevó a la guerra civil. Aquí o se respeta la propiedad o no se respeta. O se respeta la libertad individual o no se respeta. O se respeta la ley o no se respeta. Y esta es la cuestión de fondo. Es decir, o se va al comunismo o se va al liberalismo. Al final, esas son las dos alternativas de fondo. Así que hay que pensarlo. Una pausita. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.